todos y bienvenidos al video del día de hoy. Las princesas de Disney es un grupo de personajes femeninos animados que protagonizan películas de la compañía Walt Disney que actualmente son una franquicia. Las historias que estos personajes protagonizan son versiones de muchos cuentos antiguos que no están basados en hechos reales. Sin embargo, en este video, como ustedes me lo solicitaron, yo les voy a presentar algunas de estas princesas y cuál podría ser su equivalente en la vida real, ya sea por la similitud en su historia o porque comparten algunas características interesantes. Comencemos con la primera princesa, y esa es Bella. La Bella y la Bestia es una película del año 1991, cuya historia está basada en un cuento de hadas homónimo del año 1756, escrito por Jean-Marie de Beaumont, quien a su vez se inspiró en otros cuentos. La trama de la película habla de una joven llamada Bella, que por salvar a su padre, termina prácticamente secuestrada por una bestia horrible que resulta ser un apuesto príncipe bajo una maldición. Al final, se enamoran, se casan, terminan con la maldición y son felices para siempre. De esta película, Disney lanzó una nueva versión live action en el 2017 que básicamente adapta la misma historia. Ahora, en el caso de esta princesa, sí tenemos una mujer que muchos creen pudo haber inspirado la historia, aunque la autora nunca lo confirmó, pero yo aún así se los voy a contar. El nombre de esta mujer que sí existió es Catalina de Raffelin. Nació alrededor del año 1550 en Francia. No sabemos nada de sus orígenes, pero está claro que era una sirvienta de bajo rango que servía dentro de la corte real francesa, lugar donde conoció a Pedro González, un hombre originario de España que nació con hipertricosis, un rarísimo padecimiento que básicamente hacía que tuviera demasiado vello corporal, lo que algunos también llaman síndrome de hombre lobo. Por su rara condición fue apodado el Salvaje, y con solo 10 añitos fue regalado como una mascota curiosa al rey francés Enrique II. Cabe aclarar que en esa época era muy común que los nobles enviaran ese tipo de regalos, personas que se veían diferentes y que para ellos resultaba algo gracioso y que también les daba estatus. Sin embargo, en el caso de Enrique, él decidió convertir a Pedro en su protegido y educarlo como si fuera un noble, razón por la que Pedro sabía de geografía, de historia y hablaba varios idiomas. A la muerte de Enrique II, su viuda Catalina de Medici fue quien tomó a Pedro bajo su protección, y alrededor del año 1572 arregló un matrimonio entre Pedro y una de sus empleadas de más baja categoría, Catalina Raffelin, descrita como joven, hermosa y encantadora. La pareja se casó y tuvieron 7 hijos, de los cuales 4 heredaron el síndrome de su padre. Se dice que de hecho este era el objetivo de Catalina de Medici, quien tenía curiosidad por saber si Pedro podría reproducirse y si sus hijos tendrían la misma apariencia que él. No tenemos idea de qué pensaba Catalina respecto a tener que casarse con un hombre que se veía tan diferente, pero el matrimonio se registra como armonioso y feliz. Y a pesar de que Catalina los usó como una especie de experimento, pues en la corte francesa tuvieron un lugar privilegiado, hasta que murió la reina viuda Catalina de Medici en 1589. Entonces Pedro y su familia ya no fueron bienvenidos en la corte francesa y tuvieron que buscar apoyo en otra corte. Finalmente fueron recibidos en Italia por el duque Ranuccio Farnese. Tristemente, en ese lugar no les fue muy bien. Los hijos que tenían el síndrome nunca fueron considerados completamente humanos, sino mascotas que terminaron siendo separados de sus padres y enviados a diferentes cortes como regalos caros. Se desconoce la fecha exacta en la que Pedro murió, pero aparentemente ni siquiera se le dio un entierro digno y no fue considerado nunca un ser humano normal. En el caso de Catalina se registra su muerte y que aparentemente tuvo una buena vida. Y pues aunque esta historia no tuvo un final de cuento de hadas, pues tiene algunas características que encontramos en la historia original, aunque claro que sin la magia y todo eso. Pero ahora pasemos con la siguiente princesa, y esa es Blancanieves. Este personaje surge de la película Blancanieves y los 7 enanitos, estrenada en el año 1937, la cual está basada en el cuento de hadas alemán de 1812 que recopilaron los hermanos Grimm. De esta ya se prepara un live action oficial, aunque todavía no se estrena. Sin embargo, pues se han hecho un montón de adaptaciones. Está Blancanieves del 2001, Blancanieves y el cazador del 2012,
y Espejito Espejito del mismo año, por mencionar algunas, pero enfoquémonos en la animada. La historia a grandes rasgos trata de la princesa Blancanieves, quien es hermosa y vive con su madrastra, una malvada reina que está obsesionada con la belleza y que al enterarse de que Blancanieves era más hermosa, la manda a matar. Pero Blancanieves sobrevive y termina viviendo con 7 enanitos. Luego conoce a un príncipe, se casan y se aman para siempre. La versión de Disney la verdad es que es bastante apegada al cuento original, pero como dato curioso, en el cuento la madrastra es invitada a la boda de Blancanieves, pero no crean que esta invitación fue de buena fe, sino que le ponen unas zapatillas al rojo vivo y se muere. Si nosotros buscamos una mujer que cumpla con algunas características, pues justamente encontramos una en Alemania, ¿no? Que es de donde venían los hermanos Grimm. Y ella es Margarita von Waldenck. Nació en el año 1533 y vivió en el Sacro Imperio Romano, que es parte de lo que hoy es Alemania. Margarita era hija de un noble, que además era propietario de minas, en las que, ojo, trabajaban niños y personas de baja estatura. Pero además de eso, Margarita era famosa por ser muy hermosa desde que era una adolescente. Ella quedó huérfana de madre a los 7 años, y su padre se volvió a casar con la noble Catarina von Habsburg, quien es descrita como una madrastra horrible, estricta y mala. Afortunadamente, Catarina murió 6 años después, y Margarita pasó parte de su vida con su familia materna en diferentes castillos, aunque era constantemente llamada por su padre para que se uniera a la corte de Felipe III, que era conde de Nassau. Además de eso, Margarita terminó viviendo en la corte de Bruselas, la cual era gobernada por María de Hungría, hermana del rey emperador Carlos V. Y fue precisamente en la corte de Bruselas donde ella pasó la mayor parte de su adolescencia, y donde se cuenta, fue acosada por nobles y príncipes que quedaban enamorados de ella con solo verla, incluido el futuro rey español Felipe II, de quien se cuenta ella pudo haber estado realmente enamorada, aunque nunca pudieron comprometerse, porque él era católico, ella era luterana, lo que en ese tiempo era un gran impedimento. Aún así, el padre de Margarita tenía intenciones de usarla para ganar favores políticos, pero tristemente ella no tuvo un final feliz. Falleció con solo 21 años de edad y, según la crónica de su familia, fue envenenada, aunque no se sabe por quién. Desde luego que no hay evidencia de que el cuento se base en esta historia, pero tiene coincidencias que ha llevado a que varios historiadores estudien a profundidad la historia de Margarita y cómo pudo haber estado muy conectada o cómo pudo haber inspirado completamente el cuento de Blancanieves. Ahora pasemos a la siguiente princesa, que es Cenicienta. Esta es una de las más famosas del mundo y su personaje sale de la película que lleva el mismo nombre, del año 1950. La película tiene 2 secuelas que básicamente siguen su vida como una princesa. Además, también tenemos la versión live action del 2015 y otras que no son producidas por Disney, como la nueva Cenicienta del 2004 con Hilary Duff, Cenicienta del 2021 con Camila Cabello, y mi película favorita de todo el mundo, que es Por Siempre Cenicienta de 1998 con Drew Barrymore. Esto es solo por mencionar algunas. También tengo que decirles que en el caso del cuento, hay versiones por todo el mundo, miles de versiones, unas muy antiguas, otras muy obscuras, unas muy raras, pero en el caso de Disney, la película original está basada en el cuento de hadas de 1697 del escritor francés Charles Perrault. La trama de esta película pues es muy básica y muy conocida. Es de una joven llamada Cenicienta, o apodada Cenicienta, cuya madrastra y hermanastras la desprecian y la tratan como si fuera una empleada, hasta que gracias a la magia de su hada madrina, Cenicienta coincide con el príncipe en un baile. Ambos se enamoran y la rastrea gracias a una zapatilla de cristal. Se casan y Cenicienta pasa de ser una huérfana maltratada a ser una princesa. Yo ya les hice 2 videos completos con historias de mujeres de todo el mundo cuya historia siguió el patrón de Cenicienta. Pero aquí les voy a presentar una que para mi punto de vista encaja bastante bien y que no se las había mencionado. Elizabeth Corny, mejor conocida como Elisa Corny, nació en Francia en febrero de 1792. Su nacimiento fue bastante polémico y casi secreto, porque, y aquí viene muy buen chisme, resulta que sus padres eran 2 miembros de la alta nobleza inglesa, pero eran amantes, y de hecho su madre, Georgiana, duquesa de Devonshire, estaba casada con otro hombre, así que Elisa
nació en la más grande discreción y en Francia. Poco después fue llevada a Inglaterra, donde fue recibida por sus abuelos paternos, Charles conde Grey y Elizabeth Grey, quienes se encargaron de la crianza de la niña, aunque no de la mejor manera. Según amistades, su abuelo era amable con ella, pero la niña Elisa era tratada prácticamente como una sirvienta más que como miembro de la familia, y aunque era muy bonita, educada, sensata y agradable, se le veía triste, cansada y mortificada. No tenía un lugar ni en la familia ni en la sociedad. Su padre nunca se acercó a ella, y de hecho Elisa desconocía que él era su padre, más bien lo veía como un hermano mayor. Su madre, Georgiana, la visitaba en secreto y era muy cariñosa con ella. Le creó poemas, cuentos y le dio juguetes, pero sus visitas eran cortas, poco frecuentes, y Elisa no tenía ni idea de quién era esa mujer, más bien pensaba que era su madrina. Aunque eventualmente Elisa se enteró de todo, pero solo después de la muerte de Georgiana. Elisa siguió siendo miembro de segunda en la familia Grey, hasta que en el año 1814 captó la atención del teniente coronel Robert Charles Ellis, quien supuestamente se enamoró de ella y le propuso matrimonio. Ciertamente, Robert no era de la realeza ni tenía ningún título nobiliario, pero sí era un militar importante que venía de muy buena familia y que era muy respetado por la sociedad, por lo que Elisa pasó a ser una dama importante y respetada, dejando atrás el estigma de ser ilegítima, que aunque legalmente no lo tenía porque había sido adoptada, pues era algo que la sociedad sabía y sobre lo que mucha gente la criticaba. Además, los medios hermanos maternos de Elisa, es decir, los hijos de Georgiana con su esposo, se acercaron a Elisa y tuvieron una relación cercana. Así que ella logró buenas conexiones y un matrimonio feliz, del cual tuvo 4 hijos, incluyendo una a quien Elisa nombró Georgiana en honor a su madre. Y, dato curioso, es a través de ella que encontramos descendientes muy interesantes de Elisa Corney. Tenemos a Sara, quien por matrimonio fuera duquesa de York, no era de la reina Isabel II, y por ende sus hijas, las princesas Beatriz y la princesa Eugenia, que son sobrinas del monarca actual, pues son descendientes también de Elisa Corney. Elisa y su esposo mantuvieron un matrimonio durante 40 años que estuvo libre de escándalos, y estuvieron juntos hasta la muerte de él. A continuación tenemos a la siguiente princesa, ella es Mérida. Mérida es un personaje que surge de la película del 2012, Valiente. Esta es una de las producciones más recientes de Disney y Mérida es una de las princesas más nuevas que se han integrado a la franquicia. La historia de la película se ambienta en las tierras altas de Escocia, en lo que parece ser la Edad Media. Entonces conocemos a la princesa de 16 años, Mérida, quien es hija del líder de uno de los clanes de Escocia. Ella intenta desafiar las costumbres al no querer casarse, pero termina desatando un caos. Paralelamente, su madre, la reina Elinor, cae víctima de una maldición y se convierte en un oso. Al final se elimina la maldición y Mérida consigue no solo que se respeten sus decisiones, sobre todo la de estar soltera, sino que además la vemos como una guerrera a caballo, que es capaz de luchar al igual que cualquier otro guerrero. Esta película no se basa en ningún cuento, sino más bien la escritora Brenda Chapman se inspiró en algunas cosas típicas de cuentos de hadas, pero más que nada en la relación que tenía con su hija, que de hecho esa es una gran diferencia que tiene esta película con las otras, y es que no se enfoca en la relación de Mérida con ningún príncipe. De hecho no hay ningún felices para siempre, ¿no? Donde se casa y todo eso, sino que más bien busca retratar no lo difícil que puede ser la relación entre madre e hija, y pues desde luego que tampoco se habla de un personaje histórico, ni se hace referencia a ningún clan definido ni época histórica. Comencemos por Agnes Randall. Ella fue condesa de Dunbar y March y nació en Escocia en el año 1312, es decir, durante la Edad Media. Agnes era descendiente de clanes escoceses y pertenecía a la nobleza escocesa. Era familiar de Robert de Bruce, el héroe escocés que defendió la independencia de Escocia en el siglo XIV. En el caso de Agnes, a diferencia de Mérida, ella sí obedeció a su familia y se casó por un arreglo con Patricio conde de March, que también era descendiente de clanes escoceses. Pero, al igual que Mérida, Agnes no solo contribuyó a la causa con su matrimonio, sino que hizo algo súper valiente con solo 26 años. Corría enero de 1338, cuando su esposo estaba en la guerra,
En ese momento ella estaba sola en su castillo en Dunbar, cuando de repente llegaron los ingleses a exigirle que les entregara el castillo, lo que se esperaba que ella hiciera de inmediato. Y realmente los ingleses contaban con ese castillo y los bienes que tenían la familia para así poder seguir conquistando Escocia. Pero, oh sorpresa, Agnes se negó a entregar el castillo. Los ingleses se rieron y comenzaron a bombardear las murallas del castillo. Agnes respondió con burlas enviando a sus damas para que limpiaran los muros con sus pañuelos, demostrando que el ataque era nada para ella. Furiosos, los ingleses intentaron otras estrategias, pero ella les advirtió que siempre encontraría la forma de vencerlos, amenazando incluso con destruir sus cabezas, lo que de hecho sí cumplió, porque resulta que en una ocasión les hizo creer a los ingleses que su guardia los dejaría entrar a cambio de un soborno, pero ella terminó atacándolos por sorpresa, matando a varios de ellos. En respuesta, los ingleses secuestraron al hermano de Agnes, lo llevaron hasta las murallas y amenazaron con matarlo. Pero Agnes no reaccionó como los ingleses querían. De hecho, ella les pidió que por favor lo mataran, pues les aseguró que si lo hacían, ella sería la heredera de muchas tierras. Los ingleses intentaron durante 5 meses que ella les entregara el castillo, pero al final nada funcionó. Ella mantuvo su castillo de pie y la derrota de los ingleses a manos de Agnes le costó a Inglaterra muchísimo dinero y ayudó a Escocia para que mantuviera la independencia o por lo menos que siguiera en la lucha. Actualmente, Agnes es uno de los personajes históricos más famosos de la Edad Media escocesa. Y continuemos con la siguiente princesa y esa es Tiana. Este personaje surge de la película La princesa y el sapo, que se estrenó en el año 2009. Esta película también es muy diferente a los clásicos de Disney, porque no está ambientada en ningún reino mágico, sino en Nueva Orleans durante la década de 1920. La película cuenta la historia de una camarera trabajadora llamada Tiana, que no sueña con un príncipe encantado, sino con abrir su propio restaurante. Pero resulta que después de besar a un príncipe que ha sido convertido en sapo, Tiana también se convierte en sapo y debe encontrar una manera de volver a convertirse en humana y poder seguir luchando por sus sueños. Esta historia se inspira en una novela del año 2002 que se llama La princesa sapo y que fue escrita por Ed Baker. A su vez, ese y la película de Disney se inspiran en otro cuento popular alemán llamado El príncipe rana, el cual también está en la recopilación de los hermanos Grimm. Obviamente no encontraremos en ninguna historia un príncipe que haya sido sapo y luego príncipe, ni ninguna camarera que lo haya sacado del hechizo, pero sí hay una persona en la realeza actual que por lo menos desde mi punto de vista encaja un poquito con lo de Tiana, y ella es Angela Gisela Brown. Nació en el año 1958 en Bocas del Toro, Panamá, aunque terminó creciendo en Nueva York, donde estudió estilismo y moda. Trabajó durante algunos años hasta que a través de una sociedad llegó a crear su propia marca. En el año 1997, Angela coincidió con el príncipe de Liechtenstein, Maximiliano. Algunos dicen que fue en una fiesta privada, otros que fue en un restaurante, y otras versiones más novelescas aseguran que ella trabajaba como mesera y pues ahí se dio el flechazo, pero la versión que parece ser la más correcta es que coincidieron en una fiesta privada en la cual fueron presentados por amigos en común. La pareja se enamoró e inició una relación de inmediato, y 2 años después se anunció su compromiso. La pareja se casó en enero del año 2000. El vestido de novia de Angela fue diseñado por ella misma, mientras que las joyas que usó pertenecían a la familia real. Como el matrimonio fue aprobado y autorizado, Angela se convirtió en la primera princesa por matrimonio que era afrodescendiente. Esto porque fue la primera en casarse con un miembro de la realeza europea reinante. También se convirtió en la primera mujer plebeya y de clase trabajadora en unirse a la familia real de Liechtenstein, que de hecho es bastante tradicional con el tema de los matrimonios. Y que, por cierto, además esta es una de las familias reales más ricas del mundo. Pero el hecho de que Angela fuera plebeya, de color y 11 años mayor que Maximiliano, fue criticado por algunos medios de comunicación y se dice que también por miembros de la familia, aunque el padre de Maximiliano, el monarca Hans II, mostró abiertamente su apoyo. Además de él, la familia real principal, que incluyó a los hermanos del novio, la mamá del novio, pues también asistieron a la boda. La pareja actualmente tiene un hijo,
que es el príncipe Constantin, conde de Riedberg. En general, tanto Ángela como Maximiliano son bastante discretos. Ella asiste a algunos eventos como miembro de la familia real, pero en general es bastante moderada y, por lo menos públicamente y hasta la fecha, ha sido una mujer cero escandalosa. Y continuemos con la siguiente princesa, que es Aurora. Ella es un personaje que sale de La Bella Durmiente, que es una película de 1959. La trama sigue a la princesa Aurora, quien fue maldecida por el hada malvada maléfica para morir a causa de un pinchazo con rueca. Aurora es salvada por 3 hadas buenas que terminan criándola y alejándola de cualquier posibilidad de morir por una rueca. Ellas además alteran la maldición para que la princesa caiga en un sueño profundo y pueda ser despertada por un beso de amor. Al final, Aurora no puede huir completamente de su destino, pero termina conociendo a un príncipe del que se enamora, con quien se quiere casar y quien termina despertándola de este sueño profundo. Se casan y viven felices. En el año 2014 se estrenó una versión en live action, pero desde la perspectiva de Maléfica, que además tuvo una secuela. Pero enfoquémonos en la película animada. Cabe aclarar que una de las versiones originales del cuento es mucho más cruda. En ella, el príncipe es un hombre casado, que cuando encuentra a Aurora dormida, la viola, la embaraza, y Aurora termina despertando a causa de ello. Sin embargo, la historia animada está basada en el cuento de Charles Perrault de 1697, quien en resumidas cuentas lo que hizo fue que le quitó a la historia todas las cosas inmorales y le dio forma de un cuento de niños, el cual después fue retomado por los hermanos Grimm. En este caso hay una mujer que tiene algunas similitudes y que además era francesa como el autor y que vivió años antes, así que bien podemos decir que es el equivalente en la vida real. Ella es Margarita de Lorena. Nació en el año 1615 dentro de la realeza de Lorena. Más específicamente, Margarita era hija del gobernante Francisco II. Pero durante la infancia de Margarita, ella quedó huérfana de madre y su padre la envió lejos. Así que, como Aurora, Margarita terminó siendo criada por otras personas, más específicamente en un convento. En ese lugar, Margarita fue educada y pasó la mayor parte de su infancia, así que no estuvo muy presente en las fiestas y los lujos de la corte, hasta que con el paso del tiempo pudo pasar más temporadas con su familia. Cuando ella era adolescente fue descrita como hermosa, sencilla y amable. Y fue justo entonces que algo muy interesante pasó. Llegó hasta su tierra el príncipe francés Gastón, quien era nada menos que hermano del rey Luis XIII de Francia. Pero ellos no tenían una buena relación, y de hecho Gastón estaba huyendo porque se había peleado con su hermano. Pero resulta que cuando se topó con Margarita, se enamoró completamente de ella, y como en un cuento de hadas, solo días después de conocerla le propuso matrimonio, y ella perdidamente enamorada aceptó. Gastón viajó entonces a Francia para preparar su boda real. Sin embargo, su hermano el rey se negó a permitir la unión, primero que nada porque Luis quería usar la boda de su hermano para hacer una alianza política que le beneficiara, y también porque Lorena y Francia eran territorios enemigos. Sin embargo, Gastón lo ignoró y huyó a Lorena, en donde se casó con Margarita en secreto una noche del año 1632. Ella tenía 17 años y él tenía 23. Pero resulta que un amigo de Gastón, bueno, no tan su amigo, lo traicionó y Luis XIII se enteró del matrimonio, así que lo hizo anular, y la pareja fue forzada a separarse. Gastón obligado terminó volviendo a la corte de Francia, donde tuvo otras amantes, pero ningún compromiso serio, y siguió insistiendo en que no se casaría con nadie que no fuera Margarita. Pasaron 10 años y Gastón nunca desistió. Fue entonces que Luis XIII cayó enfermo de muerte y Gastón le suplicó en la cama que por favor autorizara su matrimonio con Margarita. Un moribundo, Luis XIII finalmente accedió. De inmediato, Gastón fue por Margarita y volvieron a casarse. Ella fue recibida en la corte de Francia como una princesa, pero no le gustaba, porque ella padecía ansiedad, así que prefirió mantener su hogar lejos, donde vivió feliz junto a su esposo. Ellos tuvieron un total de 5 hijos y un matrimonio completamente feliz. Y a continuación tenemos a Pocahontas, que es un personaje que sale de una película con el mismo nombre del año 1995. Esta película, a diferencia de las anteriores, es más un drama histórico que narra la historia de Pocahontas, una joven nativa americana
experimenta la llegada de los colonos ingleses y cómo ellos amenazan su tribu, su tierra y todo lo que conoce. Pero sobre todo, la película se enfoca en la relación romántica que surgió entre Pocahontas y el capitán inglés John Smith, a quien ella le salva la vida. Otra gran diferencia con las otras películas es que ellos no se casan y viven felices para siempre, sino que al final cada uno toma su rumbo, pero con este amor que sigue en sus corazones. La película tiene una secuela que habla de Pocahontas y su llegada a Europa, entre otras cosas. Esta película no cuenta con live action al momento, pero hay una versión hecha por otra compañía que se llama Un Nuevo Mundo y que es del 2005. Ahora, la historia de Disney no se basa en un cuento, sino en la historia real, o más bien en la versión que contó el capitán británico John Smith. Aquí no hay que buscar, Pocahontas fue una persona real, así que vamos a hablar un poco de ella. Pocahontas nació alrededor de 1596. También es conocida como Matoaka. Ella, como cuenta en la película, era nativa americana y, como hija de uno de los jefes, pertenecía al pueblo Powhatan. Ella es famosa porque terminó convirtiéndose al cristianismo bajo el nombre de Rebecca y en su adolescencia se casó con el británico John Rolfe, quien se dijo muy enamorado de ella y que tenía una compañía tabaquera. La pareja tuvo un hijo y fueron a vivir a Europa, donde a Pocahontas la mostraban como un ejemplo de cómo los salvajes nativos podían convertirse en civilizados, lo que la hizo toda una celebridad que era invitada a las mejores fiestas. También se dedicó a convertir nativos al cristianismo, entre otras cosas. Sin embargo, pues ella murió muy joven, con solo 21 años a causa de una enfermedad. Y si ustedes se preguntan dónde está John Smith en todo esto, bueno, pues resulta que ella sí lo conoció, pero era entonces una niña de unos 13 años. Y esto del romance y la salvación, aparentemente solo estuvo en la mente de John Smith, quien publicó la historia primero que nada para conseguir dinero y también fama, lo que no es malo, digo, muchos hacían eso en esa época, ¿no? De contar vivencias, incluso miembros de la realeza. Pero el detalle con la historia de John Smith es que él solo la publica después de que ella falleció, según algunos, para evitar que ella desmintiera la historia, que además no es nada única, porque John Smith básicamente contó lo mismo de otras princesas alrededor del mundo, que según sus historias, pues todas se enamoraban de él y lo salvaban de la muerte. Así que o era el hombre con la peor suerte del mundo, o simplemente era un mentiroso y un exagerado. Bueno, para ser justos con él, pues eso era también relativamente común. Gente que empezaba a escribir sus memorias y que utilizaban algunos episodios exagerados para poderles hacer publicidad y poder vender sus libros. Como les dije, Pocahontas era toda una celebridad, era una mujer muy famosa que generaba mucho interés, así que al lanzar esto en el libro, pues obviamente causó que mucha gente estuviera interesada en leerlo. Sin embargo, pues no quiere decir que todo fuera falso. Es real, y esto lo sabemos porque otras fuentes lo dicen, que él sí fomentó la amistad entre la tribu y los colonos, o por lo menos la relación de negocios. También es cierto que conoció a Pocahontas, pero en todo caso la relación con ella pues era muy diferente a lo que sugiere el libro y a lo que sugiere la película. Ya les hice un video más detallado de ello, pero pues eso fue más una cuestión de exageración y de publicidad. Y pues ahora pasemos con la siguiente princesa. Ella es Rapunzel, que es un personaje que surge de la película Enredados del año 2010, la cual cuenta la historia de Rapunzel, una joven princesa que es secuestrada siendo una bebé por una bruja. Esto debido a que el cabello de Rapunzel es mágico y le permite a la bruja seguir siendo joven. Y a cambio de esa juventud, la bruja cría a Rapunzel como si fuera su hija, pero la mantiene encerrada en una alta torre, esto a base de puras mentiras. Rapunzel añora poder salir a conocer el mundo, lo cual consigue gracias a que un buen día un ladrón llega hasta su torre, la libera y juntos intentan llegar al pueblo, del cual los padres de Rapunzel son los reyes. Esta película está ligeramente basada en el cuento de hadas alemán Rapunzel de la colección de los hermanos Grimm, que desde luego surge de otras versiones, principalmente francesas e italianas. Pero en este caso en particular, la verdad es que la versión de Disney difiere bastante de las originales, porque resulta que en las versiones originales, el padre de Rapunzel de hecho le prometió a la bruja regalarle a la niña, y el héroe en cuestión, pues no es un ladrón, es un príncipe. Él y Rapunzel se enamoran al instante, se casan
y en secreto terminan casi huyendo, aunque él termina ciego y ella dando a luz en el desierto. Obviamente eso es muy dramático, así es que pues sí, Disney modificó bastante la historia, también para darle un toque moderno y alejarla un poquito de lo que eran las historias tradicionales de princesas. Ahora enfoquémonos en el equivalente real, que de hecho es una historia triste y real. Obviamente la historia de Rapunzel de los hermanos Grimm no está basada en ella, pero usualmente a este caso se le conoce como el de la Rapunzel, y la vida de esta mujer pues tiene algunas similitudes trágicas. Ella es Blanche Monnier. Nació en el año 1849 en Francia, dentro de una familia de clase media alta y que apoyaba fuertemente la monarquía. Blanche se habría enamorado de un abogado que no era del agrado de la familia, y la boda nunca se llevó a cabo. De un día a otro, Blanche desapareció, y no fue hasta mayo de 1901 que se volvió a saber de ella, aunque no de la mejor manera. Resulta que la policía de Francia recibió un mensaje anónimo, y entonces, para revisar, acudieron al domicilio de la familia de Blanche, donde encontraron algo completamente devastador. Estaba una mujer de unos 50 años, acostada en una cama, con un cabello enormemente largo y restos de comida podrida a su alrededor. Se trataba de nada más y nada menos que Blanche Monnier. Se descubrió entonces que llevaba 5 décadas encerrada por su propia madre, quien terminó siendo encarcelada, pero murió durante el juicio. Blanche terminó en un hospital psiquiátrico, donde murió 10 años después. Todavía no está claro por qué su madre la tenía secuestrada, aunque básicamente hay dos versiones. La primera dice que fue por el matrimonio que Blanche quería hacer, pero otra versión dice que Blanche desarrolló una serie de enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia, anorexia y cropofilia, las cuales su familia no quiso divulgar porque no era bien visto en la sociedad en ese tiempo, así que lo ocultaron y cuidaron de ella. De hecho, el Tribunal de Justicia consideró que la madre de Blanche no había cometido delitos serios, porque había cuidado de su hija, esto teniendo en cuenta que Blanche si hubiera estado enferma, pero pues no sé, la verdad es que todo el caso es muy confuso, y pues hay quienes creen que no, que en realidad la encerraron para que no se casara y cosas así, pero pues al final es un caso muy triste y muy trágico, porque si ella de verdad estaba enferma, pues lo mejor hubiera sido que le buscaran una ayuda, aunque los hospitales de ese tiempo pues tampoco eran muy bonitos, y pues tristemente esta Rapunzel nunca pudo dejar su torre, o por lo menos no para tener un final feliz de cuento de hadas. Pero pues hay otro caso que yo podría comparar un poquito con el de Rapunzel, y ese es el de la emperatriz Sisi. Ella nació en el año 1837 dentro de la realeza de Baviera. Sisi, cuyo nombre de nacimiento es Elizabeth, nunca estuvo secuestrada y de hecho vivió su vida feliz. Creció con una buena educación, pero con bastante libertad. Convivía con sus hermanos, jugaba con sus padres y era considerada toda una belleza, razón por la que atrajo al emperador austriaco Francisco José, quien de hecho debía casarse con la hermana de Elizabeth, pero Francisco terminó enamorado de Elizabeth y pidió su mano. Aquí podríamos creer que se trata de la mujer que recibe al príncipe de sus sueños y que será emperatriz, pero la verdad es que no. Sisi no quería casarse ni ser emperatriz, aunque por presión de su familia terminó aceptando y se convirtió en emperatriz en 1854. Francisco la amaba, pero Sisi nunca estuvo enamorada de él. Encima, el matrimonio para ella resultó ser como su torre de Rapunzel, porque la corte real era como una prisión que controlaba cada aspecto de su vida, y ella nunca pudo ajustarse a lo que ellos querían. Algo que la caracterizaba era su larga cabellera y su belleza, algo que sin embargo no la ayudó a salir de su encierro, sino que la obsesionó toda su vida y lo que la llevó a hacer dietas estrictas, todo tipo de tratamientos extremos. Pero esta Rapunzel en cuestión sí encontró la forma de liberarse, y es que Sisi comenzó a emprender largos y lejanos viajes, generalmente con su hija menor o con sus hermanas, de modo que la mayor parte del tiempo ella la pasaba lejos de la corte y no se hacía cargo de sus deberes de emperatriz. Además, también convenció a su marido para que tomara otras amantes, pero pues su final fue trágico más que feliz. Y es que resulta que sí se enfrentó a la trágica muerte de su único hijo varón, en un episodio bastante curioso, que en ese tiempo se determinó que había sido un suicidio-homicidio, pero que actualmente muchos suponen más bien fue una conspiración. Y lo más trágico es que la propia Sisi terminó siendo asesinada en el año 1898.
Y por último, pues les traigo a Sofía, que surge de la serie Sofía Primera. Y ya sé que es verdad que ella no pertenece a la franquicia de las princesas Disney como tal, pero es una princesa, creación de Disney, así que por eso se las incluyo. Este personaje surge de una serie del año 2012 de Disney Channel, que tiene un total de 109 episodios. La historia habla de Sofía, una niña criada por su madre Miranda, que es una viuda empobrecida. Un buen día el rey conoce y se enamora de Miranda. Se casan y Sofía se convierte en princesa. De ahí vemos cómo es su vida en el palacio, la convivencia con sus hermanastros y muchas cosas mágicas que pasan. Esta no está basada en ningún cuento, más bien toma cositas de aquí y cositas de allá. Por ende, tampoco se inspira en personajes reales, pero yo les tengo una coincidencia interesante, y esa es Hortensia de Beauharnais. Hortensia nació en 1783 en París, Francia, dentro de la nobleza francesa, aunque las condiciones no eran las mejores, y es que sus padres no tenían una buena relación. Su padre no aceptó la paternidad y acusó a su madre, Josefina, de haberle sido infiel. Además, en esos años estalló la revolución y el padre de Hortensia, por lo menos el padre legal, terminó siendo asesinado, mientras que su madre, Josefina, terminó siendo encarcelada, aunque tiempo después fue liberada y terminó a cargo de sus 2 hijos. Josefina tuvo una serie de amantes que patrocinaban su vida hasta que conoció a Napoleón Bonaparte. Se enamoraron y se casaron. Napoleón no solo amó a Josefina, sino también a sus hijos, a quienes trató con amor y los adoptó legalmente. Hortensia, al igual que Sofía, era especialmente cercana a él, lo consideraba su padre, y de hecho, cuando Napoleón descubrió que Josefina le era infiel, la única razón por la que no se divorció, o la razón principal, era porque Hortensia se lo había pedido. Pasaron los años y para 1799, Napoleón era el hombre más poderoso de Francia, y Hortensia, con 16 años, se convirtió en la joven más admirada y buscada. Y esto siguió creciendo porque en 1804 Napoleón se convirtió en emperador de Francia, y Hortensia fue lo que muchos consideraban la princesa de Francia. Recibió títulos, joyas y un buen matrimonio con nada más y nada menos que uno de los hermanos menores de Napoleón, Luis Bonaparte. Pero los regalos no terminaron ahí. 2 años después, Napoleón los hizo reyes de Holanda, y así, gracias al amor de su padrastro, Hortensia pasó a ser una niña de dudosa paternidad y de la baja nobleza a ser la reina de Holanda. Pero no todo era perfecto. Hortensia no era feliz en su matrimonio. Luis, además de que se dice que tenía una enfermedad venérea, también era extremadamente celoso. Y Hortensia terminó enamorándose de otro hombre, con quien engañó a su marido y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Pero incluso en ese momento su padrastro Napoleón no solo la perdonó, sino que la justificó y defendió, diciendo que ella era buena y devota, pero que no estaba exenta de cometer errores. Al final sabemos que el imperio colapsó, Napoleón murió y ella perdió su trono, pasando su tiempo en el exilio, donde sin embargo disfrutó de una buena vida. Y pues nada, chicas, ahí está el video. Obviamente no cubrí a todas las princesas de Disney, faltaron bastantes, pero pues traté de presentarles algunos casos interesantes, con características muy similares, que ya sabemos, ¿no? Que siempre la verdad supera la ficción, y pues hay algunos personajes que tuvieron vidas mucho más sorprendentes, pero bueno, pues aquí están estas historias. En el caso de Pocahontas ya les hice un video más largo, ¿no? Donde les explico cómo muchos historiadores han desmentido lo que dice John Smith, o lo han reducido, ¿no? Porque más bien como que exageró mucho. También ya les había hablado de Mulan, por eso ya no se las incluí aquí, de cómo surge no su leyenda. Bueno, hay como varias versiones, pero la leyenda original surge de una dinastía china que estaba buscando hacer publicidad, no como para no invitar a las mujeres al ejército, pero como que para pues proyectar esta idea del ejército diferente, del ejército chino. Y ya les había hablado así de cositas así, pero pues yo espero que les haya gustado este video. No sé si más adelante vaya a ser una segunda parte con las princesas que me faltaron. Y pues nada, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.